damos la bienvenida oficialmente. Bueno, muchas gracias. Iván, me decías que es difícil pronunciar tu cargo, así que te debe pasar todos los días, pero mucho más difícil es lograr que los pibes se vacunen, parece. Sí, lo que creo que lo fundamental es... Lo difícil desaparece si uno se ocupa, digamos. Bien. Si uno entiende la salud como el acceso a un derecho universal y un derecho humano, la vacunación forma parte de ese derecho y el Estado debe garantizar ese acceso. Por lo tanto, una campaña de vacunación de alguna manera también está planteando el acceso a tener una cobertura del 95%, como bien decían, para poder impedir que haya problemas asociados a la aparición de una enfermedad que es prevenible por vacunación, sarampión, polio, difteria, e impedir que el problema se difunda en la comunidad. Si el problema se difunde en la comunidad, a medida que hay mayor aparición de casos, hay mayor aparición de problemas secundarios. Entonces el objetivo es frenar eso con una vacunación por encima del 95%. Vemos algunas de las imágenes que nos ha preparado la producción, si te parece, Pato, dale, para que se pueda graficar un poquito. Ahí tenemos entonces la cobertura que tenemos en la BCG, la quíntuple y la antipoliomielítica, que son las que se dan a menores de 1 año, es decir, bien, los recién nacidos, los bebés. Todas están entre el 70 y el 80%, ¿no? Sí, menos del 80% todas. Menos del 80%. Vayamos entonces a la segunda. Vamos a pedirle al doctor que tome, digamos, que se acuerde de estos datos para explicarnos un poquito. Acá ya, cuando son un poco más grandes, salvo en algunos casos, están un poco más altas las coberturas. Y por último tenemos la tercera placa, que tiene que ver con una que es muy importante, que es la del virus del papiloma humano, que son para las nenas de menos de 12 años y que está muy baja. Vamos entonces a ver, doctor, ¿qué implica o cuál sería una explicación para que los chicos menores de 12 años estén en tan bajo nivel cuando se supone que, digamos, todos salen del hospital, tendrían que salir con la vacuna? Digo, okay, todos nacen en un lugar público o por lo menos en un efector de salud, ya sea un sanatorio o un hospital. Digo, correcto, ¿qué pasa? ¿Ahí no se dan? No, en principio uno lo tiene que pensar, si es una responsabilidad del Estado el acceso a la vacunación, se dan muchas situaciones que uno las puede identificar centralmente en 2 o 3, que es los puntos en donde ahora la ministra de Salud de la provincia de Buenos Aires va a colocar el acento para poder lograr a lo largo del año el aumento de las coberturas. En principio, la explicación de las bajas coberturas de vacunación desde el punto de vista de gestión significa que haya disponibilidad de vacuna en los momentos que deben aplicarse esa vacuna, digamos. Que se necesita que haya vacuna antigripal en el momento oportuno que hay que aplicarse, claro, esa vacuna, y que todos los centros dispongan de esa vacuna y de los insumos para poder vacunar. Si hay un problema en la distribución de los insumos o de la vacuna, va a haber baja cobertura. Ahora, ¿eso ocurrió? Claro. Por eso vos le preguntaste, o sea, ¿vos llevaste a tu hijo a vacunar? Sí. Yo hago otra pregunta, digamos, ¿no? Cuando uno va por otro motivo con el hijo de uno a asistirse a un determinado centro de salud, ¿alguien que no sea su médico pediatra se acercó para poder ver si le faltaba alguna vacuna? Lo más probable es que a medida que yo me alejo del año 2000 y me acerco más al 2016, que sea poco probable. Claro. Es decir, eso se llama oportunidad perdida de vacunación. También... O sea, un nene lo llevo al hospital porque dermatólogo. Le picó, sí, lo picó una hormiga. Una hormiga. Y por las dudas preguntar si está el plan de vacunación completo. Si el chico lo tengo ahí, es mi oportunidad de poder ver si le falta alguna vacuna y vacunarlo. ¿Y cómo va a hacer usted para que todos los médicos de la provincia de Buenos Aires pregunten eso? Digo, que es algo tan sencillo. Sí, en principio significa un lanzamiento de una campaña, un aumento de la sensibilización tanto de la población como de los servicios de salud, la incorporación efectiva de los 1.768 vacunatorios, la ubicación de hospitales móviles en lugares de concentración pública, la participación de la Dirección, por ejemplo, General de Escuelas, los establecimientos escolares en la vacunación, hospitales móviles colocados en eventos públicos, vacunadores calificados, por ejemplo, que colaborativamente participarían de Nación, yendo casa por casa, es salir a buscar para poder aumentar las coberturas de vacunación y no quedarse pasivamente esperando. No esperar que la gente acuda. Por eso la campaña tiene esa función todos los años, tanto a nivel mundial como a nivel de América Latina,
para el mes de abril y mayo, la última semana del mes de abril y los primeros días de mayo, lanza una semana de la vacunación. Nosotros largamos a través de la ministra de Salud una campaña para todo el año, para todas las edades, para todas las vacunas, para todas las personas. Iván, existe, te pregunto desde la ignorancia, ¿no? Pero viste que hay mucho mito y últimamente tengo la sensación de que mucha gente se relajó con el tema, por distintas situaciones, ¿no? Empieza a circular a veces esto de que quizás no es tan necesario. Están hasta quienes dicen que no, yo a mi hijo no lo vacuno, porque si no, no sé qué. Digo, sigue habiendo esa responsabilidad en los padres de saber lo importante que es la vacuna, o un poco se relajó esa responsabilidad de la sociedad? Creo que, de nuevo, o sea, si el Estado está para informar durante todo el año, si el Estado para acercar la información de un modo que pueda ser tomada, que pueda ser absorbida, que pueda ser entendida, entonces ese fantasma, o inclusive, digamos, o los servicios públicos de salud también participan de eso, digamos. Sí. Tampoco hay médicos que estén de acuerdo en aplicar tal o cual vacuna. Genera una sensación de inseguridad cuando por ahí los datos son claros, digamos. Bueno. O sea, vos tenés que en el año 98 aproximadamente en toda América Latina, yo traje unos datos a raíz de una conversación que habíamos tenido, en 1998 ocurrieron 900.000 muertes por caso de sarampión en todo el mundo. O sea, si yo miro esa cifra, entonces tengo que entender que una enfermedad como el sarampión, la polio, otra enfermedad, hoy en día nadie conoce a la poliomielitis, sí. Se erradicó hace 29 años, solamente los que tenemos 59, yo tengo 59 años o más, recordamos, el último brote fue en el año 1956 y se registraron 6.000, casi 7.000 casos de polio. Parálisis, parálisis infantil, problemas respiratorios, parálisis de los músculos respiratorios que hicieron que durante muchísimos años la gente tenga que vivir adentro de pulmones de acero. O sea, si uno recuerda, y creo que es eso, también la pérdida de memoria hace que uno no esté sensibilizado. Eso por un lado. Pero también por otro lado hay que considerar que si bien esas, digo para no generar alarma, que es una cuestión que planteabas vos, si nosotros todos los que estamos en el piso, el 95% o el 80%, suponete para colocar una cobertura baja, estamos vacunados contra el sarampión, yo vengo con sarampión acá, entonces que yo encuentre una persona susceptible para contagiar, la probabilidad va a ser muy baja. Por lo tanto, el 85% o el 95% a nivel poblacional muchas veces puede ser suficiente para frenar no la aparición de un caso, porque nosotros hemos tenido casos de sarampión importados, como el caso de dengue, que llega a un caso importado, encuentra población susceptible, población que no tuvo esa experiencia de esa enfermedad, en el caso de sarampión sería que no lo hayan vacunado, entonces la enfermedad se distribuye rápidamente. Y viendo estos números o estos datos que ustedes relevaron, ¿cuál podría llegar a ser una problemática que ustedes vislumbran para los próximos años? Y si esto no se reduce o digamos, ¿ustedes están previendo la posibilidad de alguna epidemia o algún brote de alguna enfermedad? No, nosotros sabemos cuál es la cobertura, pero esa cobertura es en un nivel nacional. Nosotros no sabemos si en un determinado lugar particularmente hay grupos poblacionales que se concentran ahí las bajas coberturas. Por lo tanto, pueden aparecer pequeños brotes. Una situación que nosotros esperamos es que hayan brotes de paperas o brotes de parotiditis que pueden ocurrir en clubes. Entonces esperamos que ocurran eso. Lo que nosotros estamos seguros que con estas coberturas necesitamos aumentar... La papera hay una vacuna que es contra inmuniza, ¿no? Claro, ¿cuándo se da esa? Exactamente. Por eso justamente en lo que vos mostrabas, las vacunas que nosotros apuntamos es hacia el ingreso escolar, que son los 6 años, 11 años, y en esa etapa es donde se dan esas vacunas. Claro. ¿Y por qué los colegios no pueden exigir el plan de vacunación? El plan de vacunación. Sí, digo, ¿no se podría establecer eso? Digo, sí, ¿o hay alguna restricción, no sé, constitucional o algo así? No hay una restricción. Lo que ocurre es que se tendría que poner a pensar en eso para que no impacte de manera negativa en la escolaridad. Claro. Habría que pensarlo, creo que se basa en acuerdos. Yo creo que hoy los establecimientos escolares piden, nosotros tenemos la experiencia de que piden el certificado de vacunación. Tal vez lo que ocurra es que cuando ven que la vacunación está completa, asegurarnos que si ellos miran el calendario pueden hacer la recomendación adecuada. Yo creo que lo que hay que hacer es una articulación, nación, provincia, municipios, para poder llevar adelante, lograr
en este año coberturas del 95% y más. ¿Para qué? Para evitar problemas como tipo brotes. Bien, Iván. Una más, sí, dengue, Zika y la otra... Chikungunya. Que también es difícil. Chikungunya. ¿Cómo está la provincia hoy después de que en enero estuvimos todo el tiempo hablando de eso? Bueno, en principio lo que nosotros tenemos casos confirmados son de dengue. Los casos confirmados, el último número que nosotros estamos manejando para implementar acciones a nivel territorial de manera conjunta con las regiones y con los municipios, es de 200 casos confirmados. De esos 200 casos confirmados de dengue, al cercano a 35 son casos autóctonos, que significa que vino un caso importado, encontró susceptibles y se infectó por la presencia del mosquito a una determinada población. Chikungunya, tenemos arriba de 100 notificaciones, pero ninguno está confirmado. Y de Zika, de todos los notificados, solo uno está confirmado dentro de la provincia de Buenos Aires. Trabajamos de manera conjunta con la región sanitaria 4 y aproximadamente a hoy que es 23, 24, sí, a 24 días de la aparición de síntomas de Zika en esta persona, tanto el municipio como la región, no apareció ningún caso más, o sea que la experiencia fue exitosa. Bien, Iván Insúa, entonces, muchísimas gracias por haber venido. Está claro que la voluntad del Ministerio de Salud entonces es accionar, ¿no?, sobre esta historia para que se levanten los índices de vacunación. ¿Hay algún lugar donde la gente pueda tener información? Digo, las páginas del Ministerio, estos lugares. Nosotros ahora estamos, digamos, formo parte del equipo operativo de implementación junto con el programa provincial de inmunizaciones. Y junto con el equipo que está organizando. Nosotros ya vamos a salir en la página del Ministerio, a los medios, a través de los diferentes municipios, en cuándo es la fecha y qué lugares debieran... Bueno. Pero es importante recordar que la campaña es durante todo el año, que es para todas las edades, que es para todas las vacunas, para todas las personas, y una cuestión que es importante relacionada a la pregunta del dengue: si no hay mosquito, no hay dengue, ni chikungunya, ni Zika. Por lo tanto, a eliminar todo a eliminar los mosquitos. Bueno, saben que acá tienen espacio porque, digo, la divulgación del tema, que la gente pueda tener información en los medios también es un rol fundamental.